Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro que tenemos virtual dentro del curso Innovación Colectiva en Tiempos de Emergencia. Para nosotros es un placer enorme estar acá compartiendo este espacio. Es un gran desafío también para todos y para todas llevar a cabo este curso con tantas personas al mismo tiempo, así que estamos muy emocionados por eso. Y al día de hoy nos acompaña parte del equipo de tutores y tutoras del curso, que ahora prontamente les van a dar un saludo, los voy a presentar. Y luego vamos a presentar a Cintia para que iniciemos la sesión. Así que, bueno, paso la palabra aquí al equipo para que se presente. Adelante. Sofi, si querés ahí saludar. Hola, ¿cómo Carlos, están? Paola. Sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Castro Mariel, así que un gusto estar acá y bueno, y poder compartir con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a todas a este webinario. Espero que lo disfruten mucho y bueno, les mando un especial saludo al grupo 2, del cual soy tutora. Así que bueno, le doy la palabra a mis compañeros. Hola, muchas gracias. Yo soy Paola Flores, les saludo desde México. En esta ocasión soy tutora del equipo 4 y estoy muy emocionada porque junto con mis compañeros esperamos que todos los contenidos del curso les ayuden muchísimo en cualquier país que te encuentres y pues atenta a sus preguntas el día de hoy para aprovechar a nuestra contenentista. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Carlos Flores, soy del Grupo 1, así es que a todos los colegas que seguramente están conectados les mando un fuerte abrazo y agradeciéndoles anticipadamente por la constante participación que están teniendo. No me explayo más, así es que creo que vamos contigo, María José. Gracias. Bueno, ya verán que tenemos parte del equipo aquí presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora les vamos a comentar brevemente cómo vamos a hacer la dinámica. Voy a presentarla a Cintia y ella va a hacer su presentación y luego al finalizar la presentación vamos a dar un espacio para consultas. Así que si quieren ir dejando sus consultas ahí en el chat, que tanto Carlos como Sofía van a tomar nota y luego lo vamos a leer al final. Cintia, si quieres, bienvenida. Cintia González Oviedo, si quieres conectarte a la cámara mientras que te presento, bienvenida. Para nosotros es un placer grande estar con tu participación el día de hoy. Cintia González Oviedo es CEO Bridge the Gap de Argentina, consultora en diversidad, igualdad e innovación. Generan innovación y cambio cultural a través de la diversidad y desarrollan contenidos, branding y cambio cultural. Es psicóloga de formación con maestría en marketing y comunicaciones corporativas y tiene una experiencia de 12 años en posiciones como jefe de producto, brand manager y marketing manager. Tiene una experiencia internacional en lanzamientos en Hong Kong, Nueva York y Centroamérica, y desde 2012 inicia una experiencia en el área clínica e investigación en políticas públicas y tiene posgrados también en sustentabilidad y negocios en la Universidad de Itela. Cuenta con amplia experiencia en atención a víctimas de violencia de género e investigación en el área de maternidades desde el punto de vista psicológico en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Y del CONICET. Y hoy es candidata a Magíster en Género, Sociedad y Políticas. Tiene estudios en innovación positiva, psicología perinatal, psicología positiva. Bueno, tiene una amplia experiencia, Cintia. Ya, bienvenida a esta presentación y es un placer para nosotros nuevamente compartir este espacio contigo. Te cedo la palabra, voy a cerrar mi cámara, así queda y puedes ahí saludar, presentarte. Muchas gracias. Gracias, María José. Bueno, a ver si ahí se ve, ¿no?
Bueno, muchas gracias ante todo por la escucha, por estar ahí. Ya María José me presentó. Yo tengo una presentación hoy muy completa. Espero que les resulte de utilidad. Gracias por estar en este espacio y bueno, espero que les sea de utilidad. ¿Se me ve en pantalla? Quiero chequear algunas cuestiones Sí. antes de arrancar. Sí, ¿Se ve? se ve Perfecto. perfecto. Bueno, voy a entonces compartir mi presentación. Quiero chequear que se vea bien. ¿Estamos ok? Ahí está, estamos viendo, sí. Bien, buenísimo. Bueno, ya me presentaron. Yo fundé la consultora Bridge the Gap, donde vemos un montón de temas que tienen que ver con las diversidades y la igualdad. Y una de las diversidades y uno de los temas en agenda hoy tiene que ver con la salud y con el bienestar de las personas y sobre todo, desde el punto de vista de la diversidad, respetar las particularidades de algunos colectivos. Hoy nos vamos a focalizar en la charla en bienestar en contexto de COVID-19, que es lo que nos está aquejando a todos. Y quiero empezar como para encuadrar un poco la charla y el contexto en el que nos encontramos, en hablar de que hoy nos encontramos en principio con una discontinuidad. Es decir, que hubo como una disrupción, una ruptura de nuestras rutinas, de nuestros hábitos, y además pensarlo como una ruptura del tiempo y del espacio. ¿Y por qué me gusta decirlo así? Porque el tiempo también, más allá de ser el reloj como uno lo percibe, también es una experiencia subjetiva y el tiempo lo tenemos ordenado en, nuestro ir a trabajar, cuando nos levantamos, el tiempo para el ocio, el tiempo para lo lúdico, el tiempo si tenemos hijos, para el cuidado de los hijos. Y hoy ese tiempo ya no funciona de esa manera y sobre todo el espacio tampoco, los espacios que estaban definidos y determinados en distintos, o sea, el colegio por un lado, por otro lado el trabajo, por otro lado lo social. Hoy estamos en una superposición de tiempo y espacio confinados en nuestras casas, con algunas diferencias de niveles de confinamiento de acuerdo a las políticas públicas de cada país, pero sí hay una ruptura del tiempo y el espacio tal como lo veníamos concibiendo. Y también esto habla de un impacto en nuestra identidad. Y una de las cosas que se escucharon un montón en las redes sociales, sobre todo mujeres diciendo, esto me hace acordar al puerperio, es decir, esa etapa después del parto, donde las mujeres estamos como 100% dedicadas a cuidar a un bebé. ¿Y por qué muchas mujeres hablan de esto de recordar el puerperio? Porque también hay una ruptura con el tiempo, con el espacio, de la identidad, de reconfigurar nuevamente quiénes somos. Hay muchas personas hoy que están diciendo, bueno, la verdad que estoy repensando mis proyectos de vida, y todo esto tiene que ver con esta disrupción. Antes teníamos el trabajo separado de lo doméstico, que era un ordenador. El trabajo es un gran ordenador de las rutinas y hoy estamos tratando de conciliar todo junto en un mismo espacio. Y además, a mí me gusta usar muchas metáforas. Vieron en Windows que a veces funciona a modo a prueba de fallos, es decir, como un modo muy básico para operar. Me parece importante también hablar de que estamos operando como en ese modo, es decir, en una modalidad muy básica donde necesitamos rearmar algunos acuerdos de convivencia, repensar, justamente como ya no tenemos las rutinas y los hábitos, repensar nuevamente cómo configuramos el tiempo y el espacio. ¿Me escuchan bien y vamos ok por ahora entonces? Te escuchamos muy bien. Buenísimo. Entonces, rápidamente, ya hubieron un montón de disruptores en la historia de la humanidad, entonces tenemos que aprovechar toda la bibliografía que ya hay, todas las investigaciones que ya hay, como para tratar de conceptualizar lo que nos está pasando y poder entrar en hablar de bienestar. Tenemos como tres distintos tipos de eventos que generan esta disrupción. Uno tiene que ver con un accidente histórico, algo que pasa, pero que no implica un cambio de paradigma total. Es decir, que rápidamente sabemos, lo podemos diagnosticar, cuál fue la causa, y resolver la situación. Por otro lado, tenemos las crisis, donde hay una ruptura, esta discontinuidad es un nivel un poco más profundo, donde no podemos
necesitamos desarrollar algunos modelos explicativos de lo que está pasando, como que no lo entendemos del todo bien, hay cierta desestabilización y pérdida de control sobre todo, que esto es súper importante para las personas y ahora voy a explicar por qué. Y además todo lo que está desarrollado nos sirve, pero necesitamos como desarrollar y buscar nuevos marcos teóricos para entender. Y por otro lado tenemos las catástrofes, donde habla de una ruptura total, donde se alteran todos los puntos de referencia, se caen absolutamente los paradigmas, no vamos a volver atrás. El futuro es una incógnita y vieron que hoy se está hablando de esto de la nueva normalidad o el new normal, es decir, que hay una nueva normalidad que se va a instalar y que llegó para quedarse. Según lo que dicen los expertos, y todavía no tenemos la distancia necesaria frente a lo que está pasando para tratar de capturar, vieron que siempre necesitamos un poquito de distancia del hecho para teorizarlo, para contextualizarlo, pero se habla de que estamos entre una crisis y una catástrofe con la pandemia. Bueno, vamos a ver un video. Yo uso muchos videos porque me gusta explicar con este tipo de recursos. Díganme si se ve bien. Se ve, pero no se escucha. ¿Sabes qué, Cintia? Para compartir el video tenemos que copiarlo en la opción. ¿Qué tiene la mano en el bolsillo? Ahora sí. No me fijé si era radiotaxi. Yo arranco. ¿Por qué arrancó si yo no le dije nada? Ni en pedo le digo la dirección de mi casa. A Chacarita. ¿A Chacarita? ¿Por qué no me dice la calle? ¿No tiene foto? ¿La ficha no tiene foto? ¡Ay, cagué! ¿Sigue con la mano en el bolsillo? Yo le prendo la calefacción. Que se cague de ¿Qué calor. pasa? ¿Por qué toca todos los botones? Si no está lloviendo, ¿por qué pone limpio La parabrisas? puta madre que los parió este auto de mierda. No anda ¿Qué nada. está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! Uy, me cagó. Tiene un chumbo. Yo me voy para Corrientes. ¿Por qué dobla? ¿A dónde me lleva? No, yo le digo que pare. ¡Detenga el auto! ¿Qué? Ni en pedo. ¡Detenga el auto! No paro. ¡Pare! Se volvió loco. No para, se volvió loco. Me mata. Me lleva a la villa, me van a Me afanar, mata. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así, me tiro. Bueno. Bien. Entonces, este video nos muestra, en primer lugar, un taxista, una persona que se sube, los dos asumen un montón de cosas basados en estereotipos y prejuicios y el gran motor de la situación que genera tanta confusión, que hace que uno tenga miedo del otro, el taxista piensa que le va a robar, el pasajero piensa que el taxista lo va a llevar a un lugar también para atacarlo. Entonces, esto se basa en el miedo. Y el centro del miedo, que está hoy en escena, y que tenemos que hablar de esto cuando hablamos de bienestar, tiene una función de supervivencia para la especie humana y en realidad es nuestra parte más animal, es lo que compartimos con el resto de los animales. Es la parte más antigua en la formación del cerebro y en lenguaje sencillo lo que queremos explicar es que el miedo actúa para poder activarnos y poder como ponernos en alerta para poder de esa manera articular soluciones y posibilidades de huida y escape de esa situación peligrosa. Es decir, que frente a un peligro inminente necesitamos activar el miedo porque si no sintiéramos miedo no activaríamos las soluciones para poder huir. El cerebro es un gran economizador de energía, entonces siempre se maneja con estos estereotipos y prejuicios para rápidamente decodificar una situación. Entonces, otra cosa que necesita nuestro cerebro para sentirnos bien tiene que ver con las certezas y las certidumbres. Los hábitos y la rutina son un gran aliado del bienestar de las personas porque justamente ya tenemos como todo aceitado, no tenemos que pensar todos los días qué voy a hacer, yo ya tengo cosas que ni siquiera son conscientes, es decir, son procesos automáticos donde no tengo que percibir de cero y repensar mi día, repensar mis vínculos, sino que hay un montón de lo que se llama autopistas neuronales, es decir, un montón de cosas ya automatizadas que no tengo que pensar todos los días.
Pero lo que sucede hoy es que hay una caída absoluta de las certezas, una ruptura de los hábitos y las rutinas, como estábamos mencionando antes, y de repente las emociones se han puesto en agenda. Desde el sector privado, desde las políticas públicas, se está empezando a hablar de un montón de temas que no estaban en agenda, y uno de los temas en agenda tiene que ver con las emociones o la regulación emocional o los cuidados, es decir, un montón de cuestiones que estaban dadas por sentadas porque no eran parte de la agenda, tenían que ver con nuestro modo de funcionar, y esto ya estaba, es la parte más básica y ya estaba configurada, y ahora la tenemos que reconfigurar. Entonces volvemos a hablar de la importancia del bienestar y la salud mental en este contexto. Vamos a ver un video de Spotlight. Bien. Este es un video de Spotlight que salió recientemente, creo que esta semana, que habla de todas las demandas de cero como para tratar de rearmar nuestras rutinas, ¿no? Como que hay una oferta tremenda de cursos, de ofertas digitales, de vivos en Instagram, de posibilidades como, bueno, ahora tenés que hacer ejercicio, ahora tenés que hacer esas recetas que nunca tenés tiempo de cocinar, cómo vamos a organizar el trabajo doméstico de limpieza, que podés hacer un curso. Es decir, que hay como un montón de oferta, una sobreoferta que tenemos que administrar además, y todo con la función de poder organizar una rutina nuevamente. Entonces, es importante en términos de emociones hablar de que por este miedo, por esta amenaza, que es una amenaza real, no es una amenaza psicológica solamente, sino que es una amenaza real, estamos activados. ¿Qué quiere decir activados? Que estamos con una activación fisiológica cognitiva, es decir, estamos pensando un montón, tenemos que procesar un montón de nuevas ideas, además estamos frente a pantallas mucho más, con mayor frecuencia y mayor cantidad de tiempo que antes, y esto también genera una activación del sistema nervioso, y además tenemos que estar en hipervigilancia, es decir, que para preservar nuestra salud y la de nuestros seres queridos necesitamos hacer muy despacio todas las medidas de protección, ¿no? Entonces eso nos pone en un estado de hipervigilancia. De hecho, hay comentarios de la calle de mucha gente que está denunciando a otra, vos no tenés barbijo, o sea, hay una hostilidad también en el espacio público. Y además, por supuesto, cuadros preexistentes de estados psicológicos, como por ejemplo ansiedad, que están empeorando. Entonces, acá lo importante que quiero transmitirles es que las emociones negativas son adaptativas y nos ayudan para sobrevivir. Y en un contexto de amenaza, como hoy, están activadas. Pero no son malas porque sean negativas, sino que siempre nos han ayudado a activarnos para generar soluciones. Por eso estamos en este estado. Son evolutivas y son señal de salud. Si no estuviéramos de esta manera, algo funcionaría mal, digamos. Tenemos que estar repensando nuestra convivencia, los roles, nuestro trabajo, estrategias y demás. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno. Se escucha muy bien. Buenísimo. Algunas emociones que están dando vueltas, ansiedad, estrés, algunas manifestaciones como el insomnio, irritabilidad, hostilidad y repercusiones en nuestro trabajo, baja productividad, baja concentración. Notamos que nos cuesta más concentrarnos. Esto va mejorando a medida que pasan las semanas. No es lo mismo las primeras semanas que empezó el confinamiento. Actualmente vamos generando nuevos hábitos, entonces estas autopistas nuevas se van aceitando y se van automatizando. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months. Bueno,
Muchos conocerán este video que se hizo viral, no sé si el año pasado o el anterior ya, del profesor Kelly que estaba en su trabajo, que él trabaja en relaciones internacionales y sus hijos irrumpen en la habitación donde él estaba trabajando y bueno, en vez de ser algo que a muchos nos habrá pasado alguna vez, algo que queremos ocultar y eso es lo que él quiso hacer, la realidad es que la gente se rió mucho, quería conocer a la familia y me gusta traer este video porque se está hablando hoy del New Normal, que justamente tiene que ver con una nueva forma de concebir la relación con el trabajo, las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, donde estamos conviviendo en un espacio doméstico y tratando de trabajar, y donde es importante entender las emociones del otro y generar empatía. Hay nuevos desafíos, los liderazgos se están repensando también desde la emoción. Un líder hoy positivo es un líder que puede manejar las emociones de su equipo. O sea que esto de que les decía que esto está en agenda tiene que ver con que esto está penetrando absolutamente todos los sectores. Hay habilidades y gestiones que llegaron para quedarse. Hay consecuencias en la mirada sobre el trabajo, hay repercusiones en relación a la perspectiva de género que vamos a abordar hacia el final. Y además esto de también empezar a necesitar administrar la oferta de estímulos porque queremos seguir siendo hiperproductivos en un contexto muy difícil porque estamos con muchas demandas domésticas y tratando de conciliar todo y además en el caso de las familias con hijos no están yendo al colegio, entonces también tenemos ese rol. Y un concepto que quiero traer para organizar la parte de bienestar tiene que ver con la higiene mental. Cuando tenemos insomnio, por ejemplo, y vamos al médico, muchas veces nos hablan de la higiene del sueño, que es algunos hábitos forzados para que induzcas el sueño. Por ejemplo, no hacer actividad física a partir de determinada hora, no consumir café, no estar cerca de dispositivos y pantallas. Y por eso me gusta hablar de higiene mental, porque hay cosas que podemos hacer para el autocuidado, que son también forzadas, es decir, que no nos salen automáticamente y que necesitamos entender cuáles son y cómo podemos generarnos estados de bienestar que no son automáticos y que hoy tenemos un gran desafío, necesitamos poder regular mejor nuestro bienestar. El abordaje teórico que les voy a presentar tiene que ver con la psicología positiva, que lejos de lo que parece, la psicología positiva no tiene que ver con algo de actitud y algo New Age o espiritual, sino que tiene que ver con la psicología basada en la evidencia para generar positividad. Basada en la evidencia quiere decir que está basado en ciencia, es decir, que está basado en estudios y en evidencia científica comprobada de que esto funciona. Un modelo súper central de la psicología positiva para generarnos bienestar es el modelo PERMA o PRISMA también, en castellano, lo pueden encontrar de las dos formas para indagar mucho más en esto y poder generar intervenciones. Y tiene varios ejes, el eje de positividad, el eje de relaciones, el eje de los logros, compromiso y significado. Y este modelo nos da como el parámetro de la felicidad, es decir, si yo estoy bien en cada una de estas iniciales, por decirlo de alguna manera, es un buen indicador de mi bienestar. Y también puedo generar intervenciones y decir, bueno, como yo estoy en cada una de estas áreas, me va a dar un termómetro de qué también tengo que mejorar. Es decir, cómo están mis emociones, si son emociones positivas o están predominando las negativas. Cómo está la calidad de mis relaciones, si hay una alta calidad de relaciones o son relaciones superficiales, cómo me siento yo respecto a los logros, cómo yo me siento respecto al significado de mi vida. El sentido de la vida es algo fundamental en el bienestar de una persona. Cómo yo me siento respecto a lo que es como estar atento y generar capacidades de compenetración con una actividad que me genera bienestar. Vamos a ir viendo algunas porque no tenemos mucho tiempo, pero seleccioné las mejores y más pertinentes para la charla de hoy. La psicología positiva rápidamente desarrolla recursos para el bienestar y también se usa en innovación y se usa en empresas y se usa en creatividad
porque potencia las funciones de la persona. Es decir, no solamente tiene que ver con el bienestar, sino con generar estados óptimos de funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cerebro. También estudia la resiliencia y que, por supuesto, el alivio de malestar no conduce por sí solo al bienestar. Necesitamos hacer un plus. Y de eso es que se trata la psicología positiva. Recordemos que la salud mental es más que la ausencia de trastornos patológicos. Necesitamos generar mucho más. Bueno, acá hay un gráfico que sintetiza un poco lo que estaba diciendo, que para generar un bienestar no es el punto de equilibrio, que es el punto cero, sino que necesitamos desarrollar otras funciones, fortalezas y virtudes para sentirnos mejor. Bien, esto ya lo hablamos. Una definición que me gusta mucho de funcionamiento óptimo, de felicidad, tiene que ver con la cantidad de afecto positivo que yo tengo en mi vida. Es decir, cuánto yo, y además otra más coloquial todavía que me gusta mucho más, me gustan las definiciones simples, es cuánto a mí me gusta la vida que tengo. Bueno, acá hay algunas definiciones y acá vamos a algunos conceptos, no me quiero poner muy teórica, pero algunas cosas muy, muy importantes para tener en cuenta que tienen que ver con que el bienestar tiene un punto fijo, es decir, que tiene una carga genética determinada, que además tiene que ver con las cosas que nos pasan en la vida y además tiene una parte de voluntad, que eso es lo más interesante, porque con la herencia, lo que heredamos de carga genética de nuestras familias, no podemos hacer mucho. Si venimos de una carga genética con algunos cuadros de depresión o ciertos cuadros, bueno, hay una carga genética. Esto es un 50%, disculpen, de incidencia aproximadamente en nuestro estado de bienestar. Lo que nos ha pasado en la vida, a pesar de lo que creemos, incide muy poco en nuestro bienestar. Vieron que a veces hay personas que le han pasado cosas terribles y sin embargo se sienten, son personas muy resilientes, como incluso hay gente que no nos ha pasado cosas tan dramáticas y decimos, ¿cómo puede ser que yo no me pasaron tantas cosas terribles y tal persona que vivió una tragedia tremenda está bárbaro? Esto tiene que ver con que este punto de circunstancias de la vida no tiene gran incidencia y sí tiene una gran incidencia en la carga genética, pero sobre todo en la voluntad. Esta es la buena noticia, que la voluntad, que tiene que ver con lo que yo decido hacer, se puede desarrollar y puedo sentirme mejor. Es decir, que no estamos pasivos frente a la circunstancia actual. Tenemos muchas herramientas para desarrollar. Entonces, factores que contribuyen al bienestar, como hablábamos con el modelo Prisma: la positividad, las relaciones interpersonales, el involucramiento, el sentido de la vida y las metas alcanzadas. Vamos a hablar de las emociones positivas. El optimismo, que es una parte de las emociones positivas, tiene que ver con cómo explicamos y cómo nuestra visión de las cosas. Vieron que hay gente que es optimista y gente que es pesimista. Las personas optimistas tienen mejores niveles de salud mental, de rendimiento académico, rendimiento deportivo, rendimiento laboral. Incluso tienen mayor tasa de ascensos en los trabajos. Queremos estar cerca de las personas optimistas y cuánto más que en la circunstancia actual. Lo bueno es que se han analizado los estilos de las personas optimistas y pesimistas y podemos desarrollar ser un poquito más optimistas si no nos tocó ser tan optimistas naturalmente, digamos. Tiene que ver con que las personas optimistas tienen filtros de pensar las cosas que suceden como temporales. Bueno, esto ya va a pasar. No es a lo que se hunden. Y el pesimista siente y dice que esto va a durar para siempre. O sea, enfatiza en su discurso todo el tiempo, esto parece que nunca se va a terminar. Por el otro lado, el optimista también, cuando explica un evento, dice, bueno, lo que está mal es esto, pero tenemos un montón de cosas que están bien. O sea, ve solamente que hay una parte pequeña que es el problema. Y además extraen aprendizajes de todas las situaciones. Dicen, bueno, ¿yo qué puedo aprender? ¿Cuál es la lección de esta situación difícil? Versus las personas pesimistas que piensan que lo que sucede no es algo, una parte, sino que es global. Es decir, que tiene absolutamente todo, todas las áreas de mi vida. Y además que no extraen aprendizajes de las lecciones, sino que se echan la culpa constantemente de lo que sucede. ¿Vamos bien? Bien, bueno.
Con lo cual es importante entender esto para decir, bueno, cómo yo estoy explicando en este momento la situación y lo que me pasa. Porque la forma en que yo me explico va a incidir directamente en mi estado de bienestar. Si yo tengo un estilo pesimista, me voy a sentir mucho peor que si yo empiezo a trabajar un poco en visibilizar cómo yo explico los eventos, tratar de ser más específica, no dar explicaciones globales, de entender que esto es algo pasajero, y de esa forma yo voy a sentirme mucho mejor. Como les decía, el optimismo incide, además hay pruebas de que el optimismo además incide en la salud, en el sistema inmune, con lo cual, que es hoy como el tema, digamos, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Tenemos mejores estrategias de afrontamiento a estresores como el que estamos transitando. Y además, bueno, como les decía, tiene una correlación de estilos de vida más saludable que ayuda a prevenir enfermedades. Mayor rendimiento académico, adaptabilidad profesional y éxito en ventas. Bien. Otro punto súper importante respecto a las emociones positivas es que, como las negativas, ¿se acuerdan que hablábamos de que nos ayudan a sobrevivir? Bueno, por esa razón, porque siempre nos han ayudado a sobrevivir, duran mucho más en el cerebro que las emociones positivas, que son más fugaces. Es decir, cuando yo me siento el residuo de una alegría, de una emoción positiva, va a durar mucho menos ese impacto en mi bienestar psicológico que el impacto de una negativa, pero porque la negativa tiene una función para la supervivencia. Barbara Fredrickson, que es una gran teórica, una referente mundial de la psicología positiva, hizo estudios y se dice que necesitamos aproximadamente 3 emociones o 4 emociones positivas para neutralizar el efecto de una negativa. De hecho, esto se usa mucho en terapia de pareja cuando hay cosas que nunca se pueden solucionar, y las parejas exitosas se dice que tienen buenas tasas de interacciones positivas, y no es que han solucionado los problemas, sino que tienen interacciones positivas mucho mayores que las negativas. Como lo decía, además, las emociones positivas van a repercutir en todo nuestro funcionamiento, es decir, que vamos a ampliar nuestro pensamiento, nuestra creatividad, nuestra atención. Hacia el final vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con también ampliar nuestra atención con una estrategia puntual. Y otro recurso, y que se está hablando un montón, tiene que ver con la capacidad de empatía. Les propongo un video también. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student.
But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bueno, a mí me gusta mucho este video porque explicita muy bien la diferencia entre ser realmente empático y tener una escucha activa y ponernos en el lugar del otro, y mucha gente, y no por mala voluntad, cae en la simpatía. Es decir, bueno, queremos hacer sentir bien al otro y lo que hacemos es simpatizar. Es decir, bueno, fíjate lo bueno, ¿no?, de esta situación. Y de hecho, en depresión mayor, esa es una de las peores intervenciones que uno puede hacer. O sea, el peor comentario que uno le puede hacer a una persona que tiene depresión o un estado anímico bajo es decirle, al menos, y como valora todo lo bueno. La persona se siente peor porque encima de lo que le pasa, no valora las cosas buenas. Entonces, hoy necesitamos cultivar relaciones basadas en la confianza y la empatía, y esto es una base fundamental para la resiliencia, que es lo que vamos a entrar hacia el final. Ya nos quedan pocos minutos, cualquier cosa, María José, avísame. Pero las organizaciones y las personas debemos focalizarnos en el desarrollo de la resiliencia. Vamos a resiliencia. La resiliencia es la capacidad de rebotar de situaciones adversas y es un indicador de bienestar. Me encanta esta definición de vuelta muy simple que tiene que ver con rebotar de situaciones adversas. Y en ese rebote no quiere decir que las personas resilientes no se hunden, no se sienten mal. O sea, hay estadios, hay momentos donde nos hundimos, donde no es rebotar sin ningún impacto. Pero también salen refortalecidas de esa situación al final del proceso. Es un indicador de bienestar de las personas y de salud mental. Se piensa en general que esto es un rasgo fijo, es decir, ¿sos resiliente o no lo sos? Y como que es lo que te tocó. Y la realidad es que la evidencia comprueba que se puede desarrollar. Yo misma, cuando fui psicóloga de pacientes con depresión mayor, trabajamos en intervenciones basadas en psicología positiva para desarrollar resiliencia y emociones positivas, a pesar de algunas situaciones como irreversibles. Hay personas que transitan situaciones que no tienen, que no pueden volverse atrás. Hay métodos para desarrollar la resiliencia. Vamos a experimentar una hoy y les dejo algunas intervenciones que tienen una eficacia comprobada, como por ejemplo, escribir por la noche durante una semana 3 cosas buenas que estuvieron en el día y explicar las causas. Identificar las fortalezas que uno tiene y usarlas de manera diferente. Esto es algo que está circulando un montón durante la pandemia, que es muchos testimonios de personas decir, me estoy dando cuenta de que estoy reaccionando mejor o que tengo esta fortaleza o que tal persona que no la veía de esta manera está demostrando frente a esta adversidad tener otras características. Es decir, hay una revisión de nuestras fortalezas y nuestras virtudes. También podemos hacer una carta de gratitud, dar gracias. Y este es un ejercicio que yo hago con mi hija desde que tiene 2 años. Dar gracias al final del día o hacer una carta de gratitud, agradecer y sentir el agradecimiento. Y el agradecimiento tiene que ser específico, es decir, no gracias a la vida, sino cosas muy concretas. Esto es algo que nos promueve la resiliencia y el bienestar. Expresar emociones positivas a las personas que queremos, es decir, expresar realmente lo que nos hace sentir bien una persona. También hay recursos más físicos como armar una caja de recuerdos positivos para recurrir a ella. Hay personas que tienen en el celular una carpeta de fotos de momentos como graciosos y cosas lindas para generarnos estados de bienestar automáticos. Por supuesto que el ejercicio físico. Y acá quiero finalizar con hablar del bienestar desde una perspectiva de género que es fundamental, no solamente para las mujeres. Ustedes saben que perspectiva de género tiene que ver con todas las personas. Hoy hay un desafío para el bienestar muy concreto que tiene que ver con la conciliación, es decir, con poder conciliar todos estos roles que hablábamos al principio, toda esta superposición de roles de trabajar,
cuidar, la tarea domésticas, además ayudar, en el caso si tenemos hijos con el colegio. Yo que estoy dando muchas charlas de esto en empresas, hay una diferencia enorme cuando yo doy una charla frente a personas que tienen hijos, sobre todo hijos en edad escolar, y personas que no tienen hijos. Hay una gran diferencia en cómo están lidiando con las exigencias. De hecho, se están pensando, y esto es importante para el espacio que nos convoca hoy, políticas públicas en función del bienestar de las personas, en función de sus configuraciones familiares y su diversidad. En época de no pandemia, en general las mujeres suelen cargar con el 75% de carga doméstica y de cuidados. Esto ya hay bastante evidencia de que se está agravando durante la pandemia. Nosotros desde la consultora estamos haciendo una encuesta que estamos procesando los datos. Hicimos en 6 países de América Latina para ver cómo se están distribuyendo estos roles desde la perspectiva de género y poder brindar datos concretos con una base grande, porque es una base muy grande de datos, para empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a generar soluciones actualmente? The question now is, how do people respond to their scandals? For the wider region, I think one of your children has just walked in, but I mean, shifting sands in the region, do you think relations with the North may change? It's unclear at the moment what effect former President Gun-Hae's impeachment will have on the territories. Unfortunately, discontent in South Korea is not only related to President Gun-Hae's administration. Okay. This is a major announcement for South Korea, who often criticizes the North of corruption, Right. and who now find themselves in the middle of a massive corruption case themselves. Sorry, you do look rather busy there. We can reschedule this. President Gun-Hae is No. very likely to face jail time too, Okay. I would argue, in an attempt to make an example of her. Right, so what does this all mean for the future of South Korea? So the future of South Korea really hangs in the balance. Oh my God, is that a bomb? And it will be interesting to see how the North reacts to this new shift in power. Indeed. Well, this certainly has been... sorry, your husband is... I anticipate there will be more to come from this region in the next few months. Kate Wordsworth, you're obviously busy. Thank you so much for your time. All right, let's find this sock then. Es una sátira del video que se viralizó del profesor Kelly. Lo hizo un programa justamente de bromas y de humor, que satirizó cómo reaccionaría una mujer frente a esta situación de que los niños entran mientras ella está trabajando. Y acá de vuelta la empatía, más que nunca, de entender que todos estamos bajo situaciones de depresión, que estamos tratando de hacer lo mejor posible en la circunstancia actual, con las herramientas que tenemos, con la tecnología mediante que nos permite continuar muchos espacios, pero necesitamos tener la perspectiva de género cuando pensamos en términos de bienestar también, porque no es lo mismo el impacto del género y del bienestar de acuerdo a nuestra identidad percibida. Las mujeres somos quienes más ocupamos estos roles de cuidados, y cuidar es central al bienestar. Es decir, que el cuidado de las personas es donde nosotros además manifestamos emociones positivas, donde además es fundamental para la salud física y mental. Es decir, que hablar de bienestar sin hablar de la economía del cuidado, de una perspectiva del cuidado y sobre todo pensando en políticas sociales, no tiene ningún sentido. Cuidados es bienestar, como les venía diciendo. El bienestar es una elección en un punto. Recordemos que tenemos una parte de carga genética, que hay mucho que se puede mejorar en los cuadros psicopatológicos. Esto se utiliza para trabajar enfermedades crónicas, se utilizan talleres para mejorar justamente el rendimiento de las personas. También tenemos que aceptar la situación actual en la que estamos transitando y que muchas personas la viven como un duelo, porque es un duelo de una forma de vivir. Y esto también está ocurriendo. Mientras hablamos de bienestar y salud, tenemos que tener en cuenta que hay muchas cuestiones que estamos duelando y aceptando, incluso si no de cuestiones para toda la vida, pero sí quizás proyectos que teníamos para este año, planes y demás. Identificar las emociones y poder amplificar las emociones positivas es fundamental. Estos hábitos, si queremos generar bienestar, tienen que ver con una actitud, porque es un trabajo. Es decir, esto es forzado. No es algo que yo, con hacer, pensar en positivo, se resuelve. Estamos hablando de cuestiones forzadas para generar bienestar. Ojo con la infoxicación, es decir, poder controlar la información, sobre todo digital, que circula en demasía y que nos abruma. Necesitamos poder administrar y poder administrar esa sobredemanda de información que hay, y sobre todo solamente considerar fuentes oficiales.
esto se empezó a hablar de la infoxicación. Tomar sol 15 minutos diarios, tratar de generar rutinas, no solo para nosotros, sino para las personas con las que convivimos, y es que convivimos con personas, tener algunos horarios, tratar de organizar esta rutina que hemos perdido de alguna nueva forma, generar encuadres de trabajo, generar encuadres para la convivencia. Y de vuelta, los cuidados están en el centro del bienestar. Les voy a invitar a hacer una meditación que la pueden encontrar en YouTube, que se llama Cómo meditar en un minuto. Hoy no lo vamos a ver porque así damos paso a las preguntas, pero lo pueden encontrar así. La meditación es un recurso muy automático para tratar de generarnos un bienestar y una pausa cuando estamos abrumados. Tiene eficacia comprobada, es decir, que esto se utiliza en la clínica y se utiliza en tratamientos. Y hoy más que nunca es muy importante generar este tipo de recursos. También se utiliza para generar estados de flow en creatividad y cuando necesitamos tener mayor concentración en lo que estamos haciendo en las tareas. Es un recurso muy a mano y les recomiendo específicamente este video de cómo meditar en un minuto, porque un minuto de tu tiempo realmente es algo que todos tenemos a disposición y lo podemos hacer en cualquier momento. Les súper recomiendo este video. Bueno, muchas gracias y damos paso a las preguntas. Muchas gracias, Cintia, súper interesante. El chat ha estado bastante activo, así que ahora, Paola, te va a pasar las preguntas. Sí, voy a tratar de sacar la presentación. A ver, ¿se ve la presentación todavía? Sí, ¿no? Ahí está. Ya te ves tú. Ah, perfecto. De maravilla. Muchísimas gracias, Cintia. Antes que nada, creo que en general hubo muchísima interacción de todas las personas que te escuchamos. Aquí Paola Flores, de nuevo a los que se conectaron después. Estoy a nombre de todos los tutores y tutoras que estamos acompañando este curso. Y en general hay dos cuestiones generales que preguntaron mucho en el chat, Cintia. La primera tiene que ver con tu presentación, si nos harías favor de compartirla, y el nombre de los videos sobre todo. ¿Les gustó mucho? Mando en general un resumen muy didáctico y el listado de los videos para que los vean nuevamente, ningún problema. De maravilla, muchas gracias. Una de las primeras preguntas que comentaron, Diana, si te parece bien, vamos respondiendo una por una. Creo que en general se complementan muy bien. La primera es de Cora Ruiz Tena. Cora, sí, Corita. De Corita, exacto. Sobre el video del periodista y que los hijos lo interrumpen, e hijas lo interrumpen, me pregunto si hubiera causado tanta gracia si fuera una mujer. ¿Cómo lo consideras? Fue una pregunta, ¿Que acá juega un rol importante de roles de género? Fue una pregunta que circuló un montón. Ahí ya estamos hablando de estereotipos de género y el impacto en la interpretación. Las mujeres cargamos con mayores exigencias en nuestra performance pública. Un ejemplo que a mí me gusta dar es los varones emprendedores cuando dan charlas usan remeras, zapatillas, usan chistes. Si una mujer quiere ser chistosa, si una mujer, en las millennials y las heteras están usando zapatillas en algunos ámbitos, sobre todo publicitarios, pero hay, digamos, una mayor exigencia de la performance de una mujer, y esto también desde estudios, por ejemplo, Harvard Business Review hizo un estudio de variable eficacia, cómo se mide la eficacia y cómo es el impacto del género para medir eficacia. Y para que un varón se vea como eficaz y como eficiente, hay algunos requisitos, y si una mujer tiene que ser considerada eficiente, hay mayor cantidad de requisitos. Y además tiene que ser agradable, es decir, hay como una exigencia y una lupa mayor, con lo cual es muy probable que si eso le hubiera pasado a una mujer, vamos a saber si realmente se hubiera percibido tan chistoso y tan gracioso. Totalmente. Perfecto. Otra pregunta es de Georgia. ¿Existe la positividad tóxica? En redes sociales se llama #TP a las personas que se muestran tan optimistas y felices sobre sus vidas que generan ansiedad o malestar en terceras personas. Instagram es una red social que genera mucho malestar.
hay algunos estudios sobre Instagram específicamente, como la red que muestra el éxito y que genera malestar en mucha gente. Sí hay, no sé si positividad tóxica es un término científico, pero sí que tiene que haber un balance entre la positividad y la negatividad, porque si nosotros somos positivos en demasía, habla de un sesgo cognitivo que está siempre tendiendo a un lugar y ese sesgo lo que implica es que estamos negando una parte de la realidad. Recuerden que las emociones negativas nos ayudan a sobrevivir. Recordemos que las emociones negativas son absolutamente necesarias para la gestión de la realidad, para poder identificar las situaciones, evaluarlas y poder operar sobre ellas. Con lo cual, sí, la positividad en demasía no es recomendable. Sí, un equilibrio saludable, como hablamos de 3-1, 4-1. Es difícil hablar de esto en lo soft, o sea, la salud mental o lo que tiene que ver con el bienestar se percibe como un área soft y es muy difícil hablar de 4-1, es decir, de cuantificar. Pero digamos, tratemos de usar la mayor cantidad de estudios y de evidencia para entender y poder asir un poco más los conceptos. De maravilla. Otro comentario que se convierte en pregunta, Cintia, lo hace Lía Rabanales. ¿Sí? Te comenta que no está muy de acuerdo con el enfoque de la psicología que se manejó, porque te pregunta cómo personas con una enfermedad mental, este enfoque afecta fuertemente a quienes nos es difícil ver las cosas de esta manera. Justamente es un recurso que está basado en ciencia y que se utiliza en enfermedades crónicas inclusive. Se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, de personas con depresión mayor. Hay un montón de bibliografía que pueden consultar. Es un recurso. A ver, para sintetizar, la psicología pensada tradicionalmente está asociada a la psicopatología, es decir, está asociada al estudio y al desarrollo de los trastornos y los cuadros psicopatológicos. Y es decir, está asociada a la psicología de la enfermedad. Y estos temas pareciera que son un tema del coaching. De hecho, el coaching desarrolla psicología positiva, porque la psicología, después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que concentrar en generar recursos para entender y categorizar y tipificar los cuadros psicopatológicos que venían de esa situación, poder diagnosticar y generar intervenciones. Entonces hay un desarrollo muy breve en la historia de la psicología como ciencia de desarrollar la parte positiva. Y de vuelta, esto es algo fundamental y recomiendo que busquen profesionales que tengan este enfoque, porque el tratamiento de la psicopatología no está divorciada del tratamiento del bienestar. Uno puede tipificar una situación psicopatológica que puede tener una base de herencia, como hablábamos recién con la psicología positiva, que puede tener que ver con una base química, etcétera, pero esto no tiene que ver con que por eso no vamos a generar recursos para sentirnos mejor. Por supuesto que es difícil y para algunas personas será más difícil de verlo, y además esta es una presentación de 40 minutos, hay un montón de cosas que estamos dejando por fuera, por supuesto, pero esto se usa en el tratamiento de enfermedades crónicas. Perfecto, muchas gracias, Cintia. Por acá hay otra pregunta de Jonathan Correa. Te pregunta, ¿qué tan importante es en la salud mental de los niños poder tener una salida recreativa, ya que en su país, que es Argentina, está en pleno debate la cuestión? Yo personalmente tengo ese planteo también. Me parece que las infancias en general no son vistas como sujetos y como agentes sociales, y siempre están vistos como bajo la figura de la tutela, es decir, no hay una voz. A mí me pareció muy interesante algunas intervenciones de creo que Noruega, que la presidenta, que es una mujer, hizo una conferencia de prensa exclusiva para infancias. Y lo traigo porque después de eso el presidente argentino, Alberto Fernández, dirigió parte de sus discursos a las infancias, muchos chicos prestaron atención, es decir, son sujetos que están en desarrollo. Creo que esto va a tener impacto en la construcción de su subjetividad, el esparcimiento, el recreamiento, estar en naturaleza, correr, es fundamental.
todos estamos en confinamiento, en el caso de Argentina, pero no estamos todos bajo las mismas condiciones. Hay condiciones de hacinamiento, hay profundas desigualdades, hay infancias y adolescencias que viven en la calle, es decir, que transitan sus días en el espacio público, y ese es el espacio donde se desarrollan, y estos lazos hoy están cortados. Por supuesto que hay amenazas físicas, y si vamos a la pirámide, digamos, de la base es, bueno, la integridad física. Pero integridad física en términos de salud mental también es salud. La salud tiene que estar pensada desde el punto de vista psicofísico. Esto tiene impacto, y yo personalmente también creo que faltan políticas públicas para pensar en la particularidad del desarrollo de las infancias. Ahora, bueno, a partir del fin de semana, creo que en Ciudad de Buenos Aires van a poder salir una hora, pero no hay necesidades diferentes que tienen las infancias y que son nuestros futuros ciudadanos, los futuros sujetos de la nación. Esto no va a ser una situación que olviden, esto va a tener impacto. Y ya hay un instituto de psicología cognitiva que estuvo haciendo mediciones, una encuesta pequeña a padres de cómo vieron a los niños al principio de todo esto, cómo los están viendo ahora a las niñas y niños, y hacia el final, o sea, están midiendo. Yo personalmente tengo una nena de 6 años, y hace 2 semanas que sí empecé a notar, y me preocupa las exigencias, esto de tener que adaptarse rápidamente y sin poder verbalizar, como nosotros los adultos que tenemos más recursos, la situación, sin poder entenderla del todo. Así que sí, comparto la preocupación, Jonathan. Perfecto. Estamos recibiendo muchas preguntas. Por cuestiones de tiempo, las estamos como canalizando para que se pueda hacer como una sola pregunta que tenga o que pueda abordar más bien los temas que les interesa. Si les parece bien también a todos los que nos están viendo y a todas las que también están escribiendo, vamos a tomar las 5 últimas preguntas. La siguiente, Cintia, es de Daniel Morales. Él te pregunta, ¿cómo manejar los conflictos interpersonales que se presentan a raíz del confinamiento? Calculo que está hablando en función de la convivencia, ¿no? Porque son los conflictos que hoy están surgiendo en mayor medida. Yo creo, primero, que tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno, los estilos de personalidad. Ahora no es el momento, o sea, es un factor que tenemos que tener en cuenta para pensarlo, porque hay personalidades más rígidas y personalidades más flexibles. Hay estructuras más apermeables a repensar los acuerdos, y este es el punto central de lo que quiero responder, que tiene que ver con que hoy las nuevas exigencias requieren repensar qué acuerdos básicos tenemos de convivencia, cómo es la distribución de los roles, qué necesidades tenemos. Por eso la empatía en el centro de la cuestión del bienestar, y los cuidados. De vuelta, insisto con esto, los cuidados, porque hoy está central primero para poder sobrellevar un hogar, poder generar bienestar, y la empatía, es decir, poder entender las necesidades de la otra persona. Hay algunos comentarios de varones que están, por alguna razón, las mujeres son médicas o personal de la salud, o tienen que salir por cuestiones laborales, y de repente los varones se encuentran con las infancias, con las tareas domésticas, con la cocina, con limpiar. Y esto va a depender un montón de, primero, la mirada de género que haya en esa familia, es decir, las creencias patriarcales, de cómo se organiza un hogar, o sea, esos estereotipos, si están más permeables al cambio o no. Después, los estilos de personalidad. Hay estilos de personalidad, sobre todo lo que linda con lo psicopatológico, que tiene que ver con la rigidez. La flexibilidad es un signo de salud. Entonces hay que ver si hay una adaptabilidad, de cuál es mi ratio de adaptabilidad frente a esa situación. Y por supuesto que acá es, de vuelta, si pensamos, vamos a traer el concepto de estilo optimista. El estilo optimista lo que habla es que estamos ante una oportunidad. Eso sería como aplicar el estilo optimista. Estamos con la oportunidad de poder repensar estos roles y esta distribución, y decir, bueno, ahora repensemos un poco cómo funcionamos. Repensemos cómo son nuestros hábitos. Una persona más rígida se va a resistir y va a decir, no, mire, yo no quiero cambiar nada. O no lo va a decir, pero sí va a generar mucha hostilidad frente a los pedidos de la otra persona. Una persona más flexible va a decir, no, bueno, planteemos a ver cómo nos organizamos. Y una cosa muy práctica que yo estoy recomendando es agarrar un afiche, agarrar algo grande
que todos lo veamos, inclusive las infancias, porque ellos también son agentes, a ellos también les están pasando estas cosas, y tratemos de diagramar nuestro día. Bienestar no significa que todos los días nos sintamos bien. Bienestar significa que haya una buena tasa de bienestar y de emociones positivas en general, pero van a haber malos días, van a haber discusiones, va a haber situaciones que tenemos que resolver. No es todo tan fácil de aplicar, pero si tenemos en cuenta esto, en el transcurso del tiempo podemos repensar los roles y darnos mayor oportunidad a generar espacios de bienestar en la convivencia. Buenísimo, Cintia. Creo que con esta respuesta tan completa podemos también contestar la pregunta que hacía María del Valle González, que precisamente preguntaba cómo convivimos con una compañera de trabajo que es pesimista. Creo que embona muy bien a la respuesta que diste previamente. Sí, porque además, perdón, los conceptos que vimos, justamente quizás, no sé, yo veía una compañía de trabajo con algunas características y esto me dio la posibilidad de pensarla en el estilo pesimista. Es decir, poder categorizar con un concepto teórico una situación, porque el concepto teórico no por teorizar, sino porque nos va a brindar un encuadre para después operar sobre él. Si yo ya puedo ponerla en un lugar pesimista, voy a registrar que tiene un estilo de explicar, de funcionar, que tiene que ver con eso, y me va a dar herramientas a mí para entender también a esa persona, de que tiene ese estilo, que le cuesta, es decir, que yo también tengo que empatizar con esa situación. Totalmente. Perfecto, Cintia. Aquí hay unas 3 preguntas más. Sí. Karina Ramírez pregunta, ¿cómo manejar el estrés frente a posibles contagios y a la inminente pérdida de empleos? Creo que ese es el desafío para todos, porque la realidad es que va a haber un declive enorme de la actividad económica. La pérdida del empleo atenta contra el bienestar, o sea, uno no puede decir, bueno, ahora voy a meditar. Hay una realidad que se impone, que tiene que ver, de vuelta, si vamos a la pirámide, hay una realidad física, hay hechos materiales, pero de vuelta, nosotros hemos trabajado estos recursos con personas que han perdido hijos, con personas que han estado hay estudios con personas con soldados que vienen de guerras. Es decir, que el fortalecimiento de recursos para generar resiliencia se aplica a todas las situaciones. Y la resiliencia, de vuelta, no quiere decir que nosotros no nos va a pasar nada si perdemos un trabajo. Si perdemos un trabajo, tenemos nuestra integridad física amenazada. Lo mismo que frente a pérdida de seres queridos. Hoy no podemos, ayer yo perdí una tía y no la puedo ir a despedir por la situación actual. Es decir, que necesitamos todo el tiempo, estamos todo el tiempo challengeados de cómo responder. Y no siempre vamos a poder responder con resiliencia, con positividad. O sea, de esto no se trata. Se trata de poder entender cómo forzar recursos cuando la situación que ya es dramática se va a acentuar. Y de vuelta, desde la psicología positiva, esto tiene evidencia y me parece fundamental pedir ayuda. Recordar que una de las centrales de bienestar tiene que ver con nuestras relaciones. Podemos perder un trabajo, pero no perdemos nuestras relaciones significativas. Es decir, apoyarnos en las personas que más queremos, repensar cuál es el sentido de mi vida, entender si me hundo y empatizar conmigo misma. Es decir, entender que estoy atravesando una situación determinada y que me van a pasar cosas porque soy una persona. De vuelta, recalco esto porque para que no se entienda que psicología positiva es estar positivos. No se trata de eso, se trata de forzar recursos para el bienestar, no que no nos vamos a estresar, sino que vamos a tener mayores recursos para lidiar con esos estresores. Muchas gracias, Cintia. Creo que este lado humano responde muchísimo a las preguntas que también están poniendo aquí en el chat y va muy de la mano. Uniendo 2 preguntas que hizo María Julia Moreira y Luz María López, que tiene que ver con el tema de la resiliencia. Por ejemplo, ellas preguntan cómo en medio de esta pandemia se puede lograr la resiliencia y con tanto impacto que está teniendo, ¿no? Dice que cree que hoy todas las personas somos resilientes, pero ¿cómo poderlo lograr? Bueno, alguno de los recursos que vimos tiene que ver con estos hábitos forzados de, algo que no mencioné que tiene que ver con las actividades de flow. Son actividades donde
de hecho hay pacientes hoy que están concentrándose en actividades de flow, son actividades donde tiene que ver con la pasión, donde yo pierdo la noción del tiempo, donde yo me voy un rato y me genera mucho placer, puede ser una actividad manual, para algunas personas puede ser la música, y de vuelta, esto es para forzar resiliencia. Podemos ver a nuestro alrededor personas que consideramos resilientes. Hay muchas personas que en esta situación están potenciando sus negocios, están empezando nuevas estrategias, están expandiéndose, están, digamos, automáticamente generando recursos. Ver esos modelos y la realidad es que tiene que ver con un modelo mental y repensar mi modelo mental. Bueno, la buena noticia es que no es que a él le tocó y a mí no me tocó y listo, estoy condenada, no soy resiliente. Podemos generar estos recursos. Recordemos la actividad de agradecimiento, es decir, forzar todo, como un recurso posible todas las noches agradecer. De vuelta, todo esto pueden encontrar en bibliografía, que hay un montón de estudios, que esto ya se comprobó y que son maneras de manejar la resiliencia. De hecho, en términos de liderazgo, en empresas ya se está trabajando de los liderazgos resilientes. Es decir, cómo yo puedo liderar un equipo y generar resiliencia en mi equipo, porque eso va a impactar en la productividad, en la atención, y por eso están habiendo recursos como hacer meditación a la mañana, y las empresas están pagando esto, pero porque son buenos, porque dicen, bueno, no sé, entremos a una cosa espiritual. No, simplemente porque está basado en la evidencia. Es decir, porque esto tiene comprobación. Después, por eso mi última filmina tenía que ver con, un poco es una decisión. ¿Tomamos este camino o no lo tomamos? Los recursos están. ¿Es fácil? No. A algunas personas les será más fácil y otras personas no. Pero los recursos están, la evidencia está, la investigación está. Buenísimo. Por cuestiones de tiempo, no puedo leer más preguntas. Queda una última, pero que consideramos que engloba también más o algunos comentarios que estuvieron poniendo durante toda la conversación. Esta última, Diana, Cintia, es que las unimos y vamos a tomar la de Carlos Andrés Toro Gutiérrez. Por ahí también dice, la agenda de las emociones ha derivado en propaganda basada en valores trascendentales que el establecimiento se había encargado de eliminar. Criticarlo es visto como tóxico. Y te pregunta, Cintia, ¿cómo afrontarlo? Sí, acá estoy leyendo la pregunta, porque la pregunta da en el medio da una afirmación, la afirma como verdad. Y para responderla tengo que problematizar esa afirmación, es decir, que la agenda de las emociones ha derivado en propaganda basada en valores trascendentales. No sé bien a qué se refiere puntualmente, lo podemos amplificar después, pero mi interpretación tiene que ver con que hay como toda una escuela New Age un poco superficial de la gestión de las emociones, ¿no? Como una cuestión fácil de implementar, como una cuestión de actitud. Esto es central, es como que es una actitud, ¿no? Que solamente, de hecho, en depresión muchas veces hay mucha gente que sigue sosteniendo, bueno, también es una cuestión de decisión, de actitud, como si fuera fácil. Y como si con recetas mágicas podemos solucionar cuestiones profundas. Me interesa problematizar, por supuesto que la agenda de las emociones sí, se va a tomar a la ligera, sí, yo tengo mi mirada también sobre ciertas recetas facilistas que hay sobre estas cuestiones sin entrar en profundidad, pero creo que también, bueno, no sé, es mi sesgo, también es una oportunidad. ¿Por qué veo la parte buena de poner la agenda de las emociones? Porque la agenda de las emociones de las personas estuvieron siempre, no desaparecieron y ahora reaparecieron. El tema es que nunca se tomaron en cuenta y lo que estaba, digamos, lo que se valoraba es la productividad de la persona. Como hoy el mercado pide que hablemos de las emociones para que no impacten en la productividad, o sea, un valor totalmente utilitarista, bueno, aprovechemos que esta agenda está puesta para incidir en políticas públicas, para hablar de perspectiva de género, para hablar de cuidados, para hablar de una sociedad más igualitaria.
usémoslo como terrenos de oportunidad. O sea, esa es mi mirada. De hecho, así lo aplico yo. Yo ya estoy generando proyectos para aprovechar la coyuntura, para instalar agendas que no estaban visibles y que hoy están visibles porque tuvimos que volver, ¿se acuerdan cuando hablamos al principio del modo básico? Bueno, tuvimos que volver a ese modo básico. Entonces es una oportunidad para reconfigurar y aprovechar para diseñar mejor nuestras políticas públicas, sociales, nuestras ciudades. Esa es mi mirada. Muchas gracias, Cintia, Paola, y bueno, no queremos dejar de, antes de despedirte, de extenderte un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Asuntos del Sur por lo que pasaste. Debe ser un momento durísimo, imagino. La realidad es que uno no puede imaginar hasta que no lo pasa. Pero bueno, no queríamos dejar de saludarte y abrazarte a la distancia, así por lo menos a través de este mensajito. Y agradecerte por estar acá presente a pesar de esa situación. Y bueno, dejar también un fuerte abrazo y saludos a todos y todas los que han estado siguiendo esta conferencia y seguramente van a seguir reproduciendo aquellos que no pudieron estar presentes en este horario. Cintia, nuevamente, muchas gracias a todo el equipo también que nos acompañó. Ha sido un placer y te mandamos nuevamente un fuerte abrazo y un agradecimiento. Gracias, gracias a todos por la escucha, por la empatía en la escucha, por el respeto, por las preguntas. Pueden seguirme en redes sociales, estoy mucho en Twitter y en Instagram, estamos con Bridge the Gap y todo el tiempo hacemos vivos y hacemos webinars gratuitos y tratamos de generar contenido que genere un impacto positivo en la sociedad. Gracias nuevamente a todos. Nos vemos. El próximo viernes vamos a volver a hacer un vivo el viernes 22 a las 18 de Argentina con Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur, y con Verónica Osorio de Bolivia. Así que va a ser un tema súper interesante, ya lo vamos a publicar en redes y también para los participantes del curso. Así que bueno, Cintia, nuevamente saludos y muchas gracias a todos. Hasta luego.